Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Antes de ver qué está haciendo el precio, vamos a ver el contexto, qué es lo que nos está llevando a esta caída, porque como dije el otro día, por gráfico, el gráfico apunta a subidas, solo que hay un contexto que no nos deja. Entonces, ese contexto ya sabéis cuál es, la guerra que tenemos en Oriente y aunque estamos en tregua, las conversaciones se rompieron el fin de semana y el petróleo ha vuelto a repuntar. Entonces la noticia es esa, el petróleo y el gas se disparan tras el bloqueo de Estados Unidos en Hormuz. ¿Por qué ahora Estados Unidos bloquea el estrecho cuando era lo que estaba pidiendo a Irán que se liberase? Pues porque Irán lo único que estaba haciendo es dejar pasar a los barcos que pagaban una comisión, algo que es ilegal. Nadie puede cortar un estrecho internacional y cobrar por pasar por él. Y Estados Unidos ha decidido que de dar dinero al enemigo, nada, que si no pasaban los barcos libres, nadie iba a pasar y ellos mismos iban a ser los que bloqueasen la salida de cualquier barco que sospechasen que había pagado alguna comisión. Así que al bloquearse la vía de comercio del 20% o casi el 20% del petróleo, pues evidentemente el petróleo y el gas se disparan otra vez. Pero se disparan no tanto como los otros días, estamos en 102,98, es decir, sube, pero tampoco tanto, está subiendo va, un 8%, pero estábamos en 111 antes de la caída, ¿no? ¿Por qué sube menos y quizás debería ir hacia abajo de nuevo? Pues porque también tenemos la noticia que esta no ha repercutido en el mercado, porque ahora mismo lo que repercuten son las malas noticias, las buenas pasan desapercibidas. Pero Arabia Saudí ha anunciado también este fin de semana la reparación del estratégico oleoducto este-oeste para evitar la ruta del estrecho de Hormuz, con lo cual, mientras esté la tregua, se supone que ese oleoducto va a seguir funcionando y parece que va a recuperar su capacidad habitual pronto. Y la capacidad de este oleoducto es de, creo que lo he leído por aquí, un segundito, no recuerdo, creo que son 700.000 barriles diarios o una cosa así. O sea, por una parte tenemos que se cierra el estrecho de Hormuz porque Estados Unidos no quiere que se paguen comisiones a Irán por pasar por ahí, entre otras cosas porque es ilegal y tampoco van a financiar al enemigo, evidentemente, o no quieren que nadie les financie. Y por otro lado tenemos que Arabia Saudí ha reparado ese oleoducto que evita pasar al petróleo de Arabia Saudí por el estrecho de Hormuz, lo cual liberaría un poquito la situación, ¿no? Así que lo que están cotizando ahora los mercados es pues la posible vuelta al conflicto. Pero vamos, que no es la situación ahora mismo, mientras estemos en la tregua, mientras no ataquen ese oleoducto de Arabia Saudí de nuevo, la situación frente al petróleo es mejor, o sea, no es tan mala como hace unos días. Pero el mercado, claro, lo que tiene miedo es que esta situación dure solo 2 semanas y que vuelvan los ataques y que en algún momento se vuelva a destruir ese oleoducto posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que está preocupando a los mercados y eso es lo que ha hecho que durante el fin de semana, bueno, concretamente ayer domingo, cuando se conocían que esas negociaciones no iban adelante, pues Bitcoin haya caído. Los mercados han abierto también en negativo, pero desde la apertura han ido recuperando. Si vemos el SP 500, está cayendo un 0,60%, pero ha ido cayendo más. Por eso tenemos una vela verde, porque ha abierto aquí abajo, en 6.748 y ya está en 6.776. O sea que ha sido abrir en lo peor, poniéndose en lo peor, pero luego el mercado ha ido recuperando. ¿Por qué ha ido recuperando? Pues por esto que hemos dicho. La situación no es tan grave. Al final el bloqueo es por parte de Estados Unidos, porque Irán está dispuesto a desbloquear el estrecho a cambio de que les paguen dinero. O sea que lo que buscan es dinero, básicamente, ¿no? Entonces esto el mercado también lo entiende así. Y aunque hemos tenido una apertura negativa, vamos recuperando a lo largo de la sesión de momento. Vamos a ver luego lo que pasa cuando abra Estados Unidos a la tarde, que eso será también lo realmente importante. No tenemos una subida tan fuerte del dólar, como veis sí que cae un poco el euro contra el dólar, pero es un 0,31, también un 0,21 contra el dólar australiano, así que la cosa no pinta tan mal como aparentemente podría pensarse con lo que pasó el fin de semana, ¿no? Así que
en ese contexto, Bitcoin se ha comido una caída de fin de semana que no corresponde con la caída que están teniendo los mercados, porque estamos viendo una caída del 0,6% del SP500, pero hay cautela porque no se sabe lo que ocurrirá cuando abra Estados Unidos. Si cuando abra Estados Unidos el SP500 sigue cayendo un 0,60% solamente, seguramente Bitcoin recuperará muy rápido y se irá hacia la zona de los 72.000 de nuevo. Si no está recuperando antes es por esa desconfianza a ver lo que pasa cuando abra Estados Unidos, pero en realidad la caída que tenemos hoy en los mercados no se corresponde con una caída del calibre que tuvo Bitcoin el domingo. Es decir, con una caída del 0,60 del SP500, 0,60%, Bitcoin podría haber caído durante el fin de semana, durante el domingo, pues un 1,5%, no un 3 y pico por ciento. Entonces esa diferencia, ese 1 y pico por ciento de más que cayó, es muy fácil que lo recupere a la tarde cuando abra Estados Unidos, a menos que Estados Unidos caiga, evidentemente, que entonces sí que nos arrastrará más abajo. Pero lo más probable, como digo, es que más o menos mantenga esas caídas e incluso que recupere. Y en ese contexto, entonces Bitcoin volvería a ir hacia arriba, hacia los 72.000. Y el siguiente repunte del mercado ya apunta hacia los 74.900. Es decir, en cuanto haya otro alivio en el conflicto, en el siguiente momento en el que se llegue a algún principio de acuerdo o que se retomen las negociaciones, el objetivo de Bitcoin ya es atacar los 74.900. ¿Vale? Nos hemos quedado ahí a las puertas, lo ha intentado, no ha podido ser, no se ha desmarcado de los mercados, es una pena porque necesita en algún momento desmarcarse, no sé cuándo lo va a conseguir, en algún momento lo va a conseguir, eso está claro, porque la diferencia que hay ahora mismo es enorme entre lo que ha pasado con Bitcoin y lo que ha pasado con los mercados desde que Bitcoin tocó 126.000. En algún momento eso se va a dar la vuelta. Era un momento propicio para intentarlo, no ha podido ser. Vamos a ver cuándo lo consigue. Yo creo que cuando rompamos 74.900 podemos tener una racha de 2-3 semanas en las que recuperemos bastante diferencia con respecto a los mercados. Pero, ¿cuándo se va a producir eso? No lo sabemos. Todavía falta tiempo y tenemos además de plazo hasta finales de este mes, seguramente, para romper esos 74.900 y que sea efectiva la ruptura, ¿no? Porque la línea de tendencia bajista en gráfico logarítmico, que es el que tengo dibujado ahora mismo, coincide con la línea de resistencia de los 74.909 justo el día 30 de abril. Así que tenemos de plazo hasta esa fecha para atacar esa línea, porque una vez que ataquemos esa resistencia en los 74.909 a partir de el 30 de abril, será para romper la línea de tendencia bajista. ¿Vale? Así que más o menos ese es el plazo que nos puede quedar haciendo el tonto por esta zona. A partir de ahí es muy probable que rompa al alza los 74.909. Evidentemente, si la guerra se recrudece o hay alguna cosa que se salga del análisis normal de un gráfico, pues evidentemente no se puede saber, pero en principio el gráfico apunta a eso, ¿vale? La vela semanal al final terminó en positivo, no tan positivo como iba una vela semanal fenomenal hasta el domingo por la mañana, hasta el sábado por la noche, domingo por la mañana, iba una vela fenomenal en la zona de los 73.000 ahí amenazando con romper en el gráfico semanal, pero al final nos tuvimos que conformar con una vela menos alcista, pero alcista al fin y al cabo, segunda semana seguida en subida. Y el mes, pues sigue siendo positivo también, lo cual es bastante interesante también por hacer un poco de contexto. En el gráfico horario estamos en una zona de soporte. Si perdemos esa zona nos iremos más abajo, estamos en 70.700, más o menos es el nivel de soporte. Si perdemos ese nivel, el siguiente nivel que puede verse sería la zona de 69.958. En cambio, si superamos, que es lo más probable, si superamos esta pequeña. Un segundito que no me ha cogido el precio bien, ¿eh? Vamos a acercarme más un poco al gráfico porque si no, si rompemos a lo largo de la tarde de hoy, que es lo más probable que ocurra, esta línea, entonces empezaremos a recuperar y nos iremos hacia esa zona de los 72.000, 72.400 que estaba hablando cuando estábamos viendo el gráfico diario. ¿Vale? O sea que de momento estamos en el soporte, tenemos la resistencia en esta línea de tendencia
Depende de lo que haga esta tarde Estados Unidos, como hemos dicho. Si Estados Unidos más o menos no cae más de lo que está cayendo ahora, la recuperación de Bitcoin será rápida. Si cae más, pues perderemos esta zona de 70.700, iremos a buscar ese soporte que os he comentado hace un momento. Pero en principio, como digo, el gráfico de medio plazo pinta bien y aunque en el corto plazo tenemos estas interrupciones por las noticias que nos vienen de Oriente Medio, son interrupciones temporales que solo están retrasando más la salida del suelo. Pero cuanto más se retrase la salida del suelo, más subida posterior tendremos, o más rápido. Porque normalmente si comprimes los precios tanto que haces ver a todo el mundo que no sube, que no sube, que no sube, el aburrimiento, la desesperación, todo eso es gasolina para la subida posterior. Si subes muy rápido, si el rebote hubiera sido mucho más rápido aquí cuando subimos el día 4 de marzo y hubiera subido rápido hasta aquí, luego hubiera habido otra caída mucho más fuerte. Pero al no subir tanto, al volver a caer, volver a subir, volver a caer, está consolidando tanto este suelo y está aburriendo tanto a la gente que está aquí, porque los que han comprado, aunque hayan comprado bien, aunque hayan comprado en 64.000 o en 65.000 y estén en positivo, aburre que no salga del suelo, desespera y finalmente la gente termina vendiendo con un pequeño beneficio. Dice, bueno, joder, ha subido a 73.000, tenía que haber vendido, ha subido a 75.000, tenía que haber vendido, ha subido a 70. Todo el mundo está desesperado porque parece que sube y luego no sube, parece que sube y luego no sube. Esa desesperación hace que la gente vaya desistiendo y en el siguiente repunte vendan, justo antes de que se produzca el gran repunte. Por eso luego se produce el gran repunte, porque todo el mundo que se ha desesperado y ha vendido pensando que ya no iba a subir, que se va para abajo, que no sé qué, cuando ve que rompe, se tira otra vez a por el mercado, ¿no? Y va y compra en el peor momento, seguramente, cuando ya está en plena subida o casi casi terminando la subida, ¿no? Pues eso es lo que seguramente va a pasar en las próximas semanas, pero como digo, en el corto, pues hay interrupciones como la de esta vela del domingo, que nos frena un poco y que nos hace que, bueno, pues tengamos que remontar otra vez a lo largo de la semana. La dominancia de Bitcoin 59.29 ha bajado un poco estos días, o sea que ha habido alguna entrada en alguna altcoin. Vamos a ver un poco todas qué es lo que están haciendo, aunque ya vimos recientemente que los gráficos eran bastante malos en general. Tenemos un rebote fuerte hoy de AAVE, que llevaba una caída tremenda y rebota un 5,36%. Lo típico, bueno, pues rebotes dentro de una tendencia bajista. Aquí también tuvo un rebote importante, aquí también tuvo otro, pero cada vez los niveles han ido a menos, como podéis ver aquí en este gráfico de largo plazo, donde ha ido perdiendo soportes constantemente. Ahora parece que en el corto plazo rebota un poco, también rebota un poco Cardano, aunque ya veis que ha tenido los últimos 3 días caídas fuertes. BGB baja un 1%, sigue ahí en la zona de mínimos, no cae más, pero tampoco rebota con claridad. BNB sí que sube, segundo día seguido, también parece que empieza a remontar un poco. Vamos a ver porque está muy lejos de la zona de resistencia. La zona de resistencia son los 0,008930. Ethereum, que había mantenido un tono bastante aceptable, se mantiene en ese movimiento lateral por encima del soporte, así que es un gráfico de momento neutral, pero si lo comparas con el resto de altcoins, pues positivo, porque el resto está muy mal. Solana 0,66% arriba, rebota un poco, puede que tengamos un rebote de Solana hacia la zona de los 0,01222, pero de momento el gráfico es mucho peor que el de Ethereum, así que teniendo eso en cuenta, pues ya sabemos, 0,22% sube Tron, que ha rebotado en la línea de tendencia de momento, aunque hay que vigilarla porque si la pierde pueden llegar grandes caídas. Y 0,11% rebota XRP, que está bastante lejos de la resistencia, puede rebotar hacia zonas de resistencia, pero se ha metido en otra franja inferior que durará pues un par de meses o 3, como suelen durar todas estas franjas que está utilizando para distribuir y que continuará con esa caída probablemente, ¿vale? Todavía no se ha alejado mucho de esta zona, del mínimo que hizo en el 4 de febrero. Si pierde esa zona de mínimos del 4 de febrero, pues la caída continuará hacia la zona de 1580, ¿vale? Y por último, Zcash, que ha venido comportándose bien, parece estar queriendo hacer una banderita, pero no termina de romper al alza. Y si no lo consigue ya,
evidentemente se irá para atrás y buscará la zona más o menos de los 0,046 aproximadamente. Tiene aquí tres puntos, este de aquí, este de aquí, este de aquí, que están más o menos en torno a ese 0,0046, ¿vale? Y nada más, volvemos a Bitcoin para ver cómo lo dejamos. Lo tenemos ahí 70.743. Ya digo, la recuperación a la tarde cuando abra Estados Unidos puede ser muy rápida si no cae más el mercado, pero si el mercado cae más, nos llevará un poquito más abajo, donde posiblemente ya no haya presión vendedora, porque la presión vendedora de ayer pues posiblemente venga de los que han tomado beneficios en el corto plazo de la subida última que hemos tenido desde los 65.500 hasta los 73.790, que ha sido el máximo. Es una buena subida y los que hayan comprado aquí para especular en el corto plazo, pues sí que han ejercido un poco de presión vendedora en esta zona cuando las noticias no han acompañado, pero una vez que esas personas que han operado en el corto plazo han salido, cuando baje ya más abajo, si es que baja, si es que tenemos mayores caídas a la tarde, pues ya no habrá mucha presión vendedora y volverá a ser una zona en la que el precio volverá a repuntar. Pero lo más probable, ya digo, es que a la tarde no caigan más los mercados y superemos esta línea bajista del gráfico horario y nos vayamos hacia la zona de los 72.000, 72.300. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.